el rostro que Hollywood no quería. El rechazo llegó rápido y sin demasiada delicadeza. Frente a ella había productores observándola, como si intentaran decidir cuánto valor comercial podía tener un rostro antes de incluso escuchar realmente lo que la actriz era capaz de hacer. Meryl Streep salió de aquella audición entendiendo algo brutal sobre Hollywood. El talento no siempre era lo primero que importaba. Durante años, la industria había construido estrellas basadas en glamour, presencia física y perfección superficial, y en ese sistema ella parecía un error incómodo. No tenía la imagen explosiva que el cine comercial esperaba convertir rápidamente en ídolo. Tenía otra cosa, algo más difícil de vender. Observaba demasiado, sentía demasiado y entendía las emociones humanas con una profundidad que muchas veces incomodaba incluso dentro de una escena. Pero antes de que el mundo le llamara una de las mejores actrices de todos los tiempos, existió una mujer atravesando inseguridades silenciosas, audiciones frustrantes y miedo constante de no pertenecer completamente a ese universo construido alrededor de apariencias. Hey, si te está gustando el contenido, no te olvides de darle like y suscribirte para que podamos seguir creciendo como comunidad y traer mucho más contenido. Una voz demasiado humana para Hollywood. Meryl Streep nació el 22 de junio de 1949 en Summit, New Jersey, Estados Unidos. Su nombre de pila es Mary Louise Streep. Creció en una familia de clase media donde el arte y la educación tenían importancia, aunque nada indicaba que terminaría dominando la historia del cine moderno. Desde pequeña mostró sensibilidad artística, interés por la música y una capacidad extraña para observar cómo hablaban y reaccionaban las personas. Más adelante, esa obsesión por el comportamiento humano terminaría convirtiéndose en una de las herramientas más poderosas de su carrera. Durante sus años universitarios en Vassar College y posteriormente en Yale School of Drama, comenzó a desarrollar una disciplina casi obsesiva por la actuación. Mientras otros estudiantes buscaban destacarse rápidamente, Meryl parecía concentrada en algo distinto, desaparecer completamente dentro de los personajes. Estudiaba acentos, movimientos, respiraciones y silencios con una intensidad que muchas veces rozaba lo agotador. No quería actuar como una estrella, quería entender cómo se sentía ser otra persona desde adentro. Pero incluso dentro de espacios académicos prestigiosos, seguía existiendo una realidad difícil de ignorar. Hollywood continuaba funcionando bajo estándares donde muchas actrices eran elegidas antes por apariencia que por profundidad interpretativa. Y aunque Meryl destacaba técnicamente, todavía cargaba inseguridades relacionadas con cómo encajaba físicamente dentro de la industria. Esa sensación de no pertenecer terminó moldeando gran parte de su filosofía artística, mientras otras figuras construían una imagen pública elegante y cuidadosamente controlada, ella desarrollaba algo más peligroso emocionalmente: vulnerabilidad. Comprendió que las personas reales no hablan perfectamente, no reaccionan siempre con seguridad y muchas veces esconden emociones enormes debajo de pequeños gestos cotidianos, y justamente ahí empezó a diferenciarse del resto. El dolor que cambió su manera de actuar. Antes del reconocimiento mundial, Meryl Streep pasó años trabajando en teatro y pequeños proyectos donde la estabilidad era incierta. La actuación todavía no era una garantía de éxito, sino una batalla constante contra rechazos, audiciones incómodas y papeles menores. Había momentos donde el futuro parecía demasiado frágil para sostenerse únicamente desde el arte. Uno de los puntos de giro más importantes llegó con The Deer Hunter. El proyecto ayudó a darle mayor visibilidad dentro del cine, pero detrás de esa etapa también existía una tragedia profundamente personal. Durante ese tiempo, mantenía una relación con John Castle, reconocido por películas como The Godfather. Castle estaba muriendo de cáncer mientras ambos intentaban continuar trabajando. La situación emocional era devastadora. Murray acompañó a John Castle durante todo el proceso de enfermedad, mientras observaba cómo alguien brillante y profundamente talentoso se apagaba lentamente frente a ella. Y quizá ahí ocurrió la transformación silenciosa dentro de su manera de actuar.
El dolor, que dejó de ser solamente una emoción privada y comenzó a convertirse en una comprensión mucho más profunda sobre pérdida, miedo y fragilidad humana. Cuando John Castle murió en 1978, Meryl quedó emocionalmente destruida, pero poco a poco llegó a un momento decisivo: Kramer versus Kramer. Lo que pudo haber sido simplemente otro drama familiar terminó revelando algo que Hollywood ya no podía ignorar. Su actuación tenía una intensidad emocional distinta. No necesitaba exagerar escenas ni buscar atención constante. Muchas veces bastaba con una mirada contenida o un silencio incómodo para transmitir emociones devastadoras. El público empezó a notar algo extraño en ella. Parecía incapaz de repetirse. Cada personaje modificaba completamente su voz, postura, energía y comportamiento. Mientras muchas estrellas construían carreras basadas en interpretar versiones distintas de sí mismas, Meryl desaparecía detrás de cada papel, hasta volverse casi reconocible emocionalmente. La muerte que se convirtió en estándar. Y entonces llegó Sophie's Choice. La película no solo consolidó su prestigio artístico, también mostró el nivel extremo de compromiso emocional y técnico que estaba dispuesta a alcanzar. El personaje de Sophie exigía vulnerabilidad brutal, cambios emocionales complejos y un acento polaco cuidadosamente trabajado. Pero más allá de la técnica, lo que impactaba era otra cosa: la sensación de que el dolor del personaje parecía existir realmente dentro de ella. Con el tiempo, Meryl Streep dejó de ser únicamente una actriz respetada y se convirtió en un estándar imposible dentro de Hollywood. Cada nueva actuación generaba expectativas enormes. Ya no bastaba con hacer un buen trabajo. La industria esperaba excelencia constante, y quizá eso también terminó convirtiéndose en otra carga psicológica, porque mientras más perfecta parecía su reputación artística, más difícil resultaba equivocarse. Hollywood tiene una relación extraña con sus leyendas. Primero las eleva y después observa lentamente, esperando cualquier señal de caída. Además, existía otra batalla silenciosa. La industria cinematográfica históricamente ha tratado el envejecimiento femenino como un problema comercial. Muchas actrices veían cómo las oportunidades disminuían drásticamente con los años, pero Meryl logró desafiar parcialmente esa lógica, porque su valor nunca dependió únicamente de su juventud o glamour superficial. Dependía de algo mucho más difícil de reemplazar: profundidad humana. Películas como The Devil Wears Prada demostraron además otra dimensión de su talento. Podía interpretar personajes fríos, dominantes y aparentemente inaccesibles sin convertirlos en caricaturas simples. Incluso de figuras autoritarias existía siempre alguna grieta emocional apenas visible. Más adelante, proyectos como Doubt volvieron a mostrar esa capacidad para habitar personajes moralmente ambiguos sin intentar hacerlos cómodos para el espectador. Porque Meryl nunca pareció interesada en construir figuras perfectas. Sus personajes suelen sentirse humanos precisamente porque contienen contradicciones incómodas. El peso de permanecer. Con los años, su figura comenzó a representarse como algo más grande que premios o reconocimiento crítico. Meryl Streep terminó convirtiéndose en símbolo de resistencia artística dentro de una industria obsesionada con velocidad, juventud e impacto inmediato. Mientras Hollywood cambiaba constantemente de rostros, tendencias y fórmulas comerciales, ella permanecía construyendo personajes desde paciencia y observación humana. Pero quizá lo más impresionante nunca fue la cantidad de premios o nominaciones acumuladas, fue la manera en que logró conservar humanidad dentro de un entorno diseñado para convertir personas en imágenes perfectas y emocionalmente vacías, porque detrás de cada técnica extraordinaria seguía existiendo alguien profundamente interesada en entender el miedo, la culpa, el amor, la pérdida y las contradicciones humanas más incómodas. Y eso hizo que sus actuaciones sobrevivieran al paso del tiempo de una forma distinta, no porque fueran espectaculares superficialmente, sino porque parecían emocionalmente verdaderas. Sus personajes no se sienten escritos únicamente para entender, parecen personas reales intentando sobrevivir dentro de emociones que apenas se comprenden. Las cicatrices que no desaparecen.
La historia de Meryl Streep nunca fue solamente sobre cine, fue la historia de alguien que entendió que actuar no significa mostrarse constantemente, sino tener el valor de romperse emocionalmente frente a otros para revelar algo que normalmente las personas esconden. Mientras Hollywood construía estrellas basadas en perfección superficial, ella construyó algo mucho más difícil de sostener: honestidad emocional.